Hola amigas y amigos, nuestra querida audiencia, nosotros ya empezamos diciembre, estamos contentos, estamos como están todos con esa pequeña, como una gotita de alegría, de algo diferente, y queremos saludarlo en la radio Yo Soy Digital Chile. Yo soy Cecilia Marras y estoy feliz de estar esta semana con ustedes y viendo sorpresas de lo que va a venir el mes. Y como siempre queremos saludar hoy día también a una persona que nos escucha mucho, la señorita Marisol, que es directora del Centro de Atención Diurna de la comuna de Padre Hurtado de Senama. Le mandamos muchos cariños porque ella también nos ayuda a que todas las colaboradoras del Senama nos puedan escuchar y nos acompañen en nuestras casas. Vamos a saludar en especial a Jocelyn Briceño, que está en Perú, que es venezolana, que también se suscribió a nuestra radio, así que le vamos a mandar un tremendo saludo a ella y a su hijo maravilloso, que difundan la radio. Yo sé que a raíz de que han conversado con Alejandro, ella empezó a contarle cuentos a su hijo, así que estoy feliz de que ella se haya incorporado a la red de la radio Yo Soy Digital y que lo expanda bastante en Perú, que no estaría mal para nosotros. Ya estamos en Nueva Jersey, estamos en Chillán, estamos en Peñaflor, estamos en Barcelona, y por eso vamos a saludar a María Isabel Mejías por sus comentarios, a Eliana Carrasco, que fue súper amorosa en prestarnos su cuento la semana pasada, nuestra querida Ilka Sosa, y también vamos a saludar y vamos a corregir algo que dije la semana pasada a Patricio Oces, de Peñaflor. Vamos a saludar a Silvana Percy de Santiago, a saludar a Estudillo de Chillán, cariñoso saludo de Chillán, que ahí hay unos parientes de mi marido por allá, a Odette Pavés de Yungay, a Miriam Rojas de Santa Cruz, que es bonito Santa Cruz, ¿cierto? Y a Paulina Payamar de New Jersey. Todos saludados con mucho cariño y un beso grande a todos y gracias por su audiencia. Y esta semana yo quería hacer una mención especial a una gran persona. Es a raíz del cuento de sincronías que hemos tenido con Trini sin ponernos de acuerdo, el pintor que tengo atrás mío, que ustedes han visto cada semana que hemos estado acá en los cuentos, se llama Heroníades Trindade. Para mí una gran persona, un gran maestro, una persona que tan noble. Uno conoce muy pocas personas nobles en el mundo, y él era una persona noble, no decía una mentira, nadie le podía decir nada, porque él es una persona muy transparente. Él nació el 4 de marzo de 1931 y se fue ahora, el 27 de noviembre del 2020. Él tiene muchas de sus obras, es una persona importante, está en el Museo de Artes de Paraná, en la Pontificia Universidad Católica del Paraná y en el Club Curitibano, que son tres lugares muy importantes en Curitiba, que está al sur de Brasil. Le mandamos un abrazo a toda su familia, a mi querida amiga Lucia Trindade. Yo estoy sonriendo porque yo lo quería mucho a él, lo quería mucho, y este es el homenaje que le puedo hacer a él dentro de mi rincón. Él tuvo 6 premios, que tuvo primer lugar en varias oportunidades, y de los 4 fueron muy importantes, y eso quería recalcar. Y este homenaje de nuestro querido Heroníades Trindade calza justo con el cuento de Trinidad. ¿Cierto, Trini? ¿Qué nos trajiste hoy día? Bueno, buenos días a todos, buenos días a nuestros panelistas. Sí, iniciando el mes de diciembre, justamente hoy. Y por lo mismo quiero ir ambientándome en una atmósfera más navideña, preparatoria de ese día, de ese nacimiento que al menos a mí me significa muchísimo. Es para mí el día más importante del año, sin duda. Pero junto con ello quiero ir acercándome al sentido navideño general, que puede significar o traerle distintos mensajes a la gente, quizá ninguno, pero si podemos de alguna manera acompañar a nuestra tercera edad en este tiempo de preparación, feliz lo hacemos con los cuentos. Hoy les traje un cuento de un personaje maravilloso que es lectura obligatoria en Estados Unidos. Efectivamente, él también es norteamericano, se llama O. Henry.
Este hombre nació en 1862 y murió en 1910. Es tan importante que de hecho se instauró en Estados Unidos el premio O. Henry, que se le dio a personajes célebres norteamericanos como Faulkner, incluso a Woody Allen, Ernest Hemingway, pero es un galardón que se le da a los autores de cuentos. Y con ello simplemente leer entonces La última hoja, un cuento célebre, pero que me gustaría de nuevo sobrevolar, porque no lo podemos leer entero en razón del tiempo, pero sí sobrevolar párrafos que les permitan acercarse también a él. Entonces, este cuento se escribió en 1907. O. Henry, La última hoja. En un pequeño barrio al oeste de Washington Square, los artistas empezaron a rondar por el viejo Greenwich Village en pos de ventanas orientadas al norte y umbrales del siglo XVIII, buhardillas holandesas y alquileres bajos. Sue y Johnsy, tenían su estudio en los altos de un ancho edificio de ladrillo de 3 pisos. Sue era de Maine, su amiga de California. Ambas se conocieron junto a una mesa común del restaurante del Mónico de la calle 8 y descubrieron que sus gustos en materia de arte, ensalada de achicoria y moda eran tan afines que decidieron establecer un estudio conjunto. En noviembre, un frío e invisible forastero a quien los médicos llamaban pulmonía empezó a pasearse furtivamente por la colonia, tocando a uno aquí y a otro allá con sus dedos de hielo. La pulmonía fulminó a Johnsy y allí yacía la muchacha casi inmóvil en su cama de hierro pintado, mirando por la pequeña ventana holandesa del flanco, sin pintar, de la calle de ladrillos contigua. Una mañana el atareado médico llevó a Sue al pasillo y su rostro de hirsutas cejas se oscureció. Su amiga solo tiene una probabilidad de salvarse. Esa probabilidad es que quiera vivir. Su amiga ha decidido que no podrá curarse. ¿Tiene alguna preocupación? No hay tal cosa, le dijo Sue. Entonces será su debilidad. Haré todo lo que pueda la ciencia hasta donde logren amplificarla mis esfuerzos. Pero cuando una paciente mía comienza a contar los coches de su cortejo fúnebre, le resto el 50% al poder curativo de los medicamentos. Cuando el médico se fue, Sue entró al atelier y lloró hasta reducir a mera pulpa una servilleta japonesa. Luego penetró con aire afectado en el cuarto de Johnsy con su tablero de dibujo mientras silbaba ragtime. Su amiga estaba casi inmóvil, sin levantar la más leve onda en sus cobertores, con el rostro vuelto hacia la ventana. Sue la creyó dormida y dejó de silbar. Los pintores jóvenes deben allanarse el camino del arte ilustrando los cuentos para la literatura. A eso se dedicaban ellas dos también. Los ojos de Johnsy estaban muy abiertos. Miraba a la ventana y contaba al revés. 12, dijo, y poco después agregó 11, 10, 9. Sue miró solícita por la ventana. ¿Qué se podía contar allí? Apenas se veía un patio desnudo y desolado y el lado sin pintar de la calle de ladrillos, situada a 7 metros de distancia. Una enredadera de hiedra vieja, muy vieja, nudosa de raíces podridas, trepaba hasta la mitad de la pared. El frío soplo del otoño le había arrancado las hojas y sus escuálidas ramas se aferraban casi peladas a los desmoronados ladrillos. Ahora están cayendo con más rapidez. Hace 3 días había un centenar. Contarlas me hacía doler la cabeza, pero ahora me resulta fácil. Ahí va otra, ahora apenas quedan 5. ¿5? ¿Qué, querida? Díselo a tu Sue.
hojas sobre la enredadera de hiedra. Cuando caiga la última hoja, también me iré yo. Lo sé desde hace 3 días. ¿No te lo dijo el médico? Oh, nunca oí disparate semejante, se quejó Sue, con soberbio desdén. ¿Qué tienen que ver las hojas de una vieja enredadera con tu salud? Pero si el médico me dijo esta mañana que tus probabilidades de reponerte son muy altas. Ahora trata de tomar un poco de caldo y deja que Susie vuelva a su dibujo para seducir al director de la revista y así comprar oporto para las dos. No, no quiero caldo, solo quedan 4. Quiero ver cómo cae la última antes de anochecer. Entonces también me iré yo. Mi querida Jonesy, dijo Sue, inclinándose sobre ella. ¿Me promete cerrar los ojos y no mirar por la ventana hasta que yo haya concluido mi dibujo? No, es que quiero ver caer la última hoja. Estoy cansada de esperar, estoy cansada de pensar. Quiero abandonarlo todo e irme navegando hacia abajo, como una de esas pobres hojas fatigadas. Procura dormir, dijo Sue. Debo llamar a Bergman para que me sirva de modelo a fin de dibujar al viejo minero ermitaño. El viejo Bergman era un pintor que vivía en el piso de abajo. Tenía más de 60 años. Durante 40 años había esgrimido el pincel sin haberse acercado siquiera lo suficiente al arte. Siempre se disponía a pintar su obra maestra, pero no la había iniciado todavía. Durante muchos años no había pintado nada, salvo de vez en cuando algún mamarracho comercial o publicitario. Ganaba unos dólares sirviendo de modelo a los pintores jóvenes de la colonia que no podían pagar un modelo profesional. Bebía ginebra inmoderadamente y seguía hablando de su futura obra maestra. Se consideraba algo así como un guardián destinado a proteger a los jóvenes pintores del piso de arriba. Sue le contó la divagación de Jonesy y le confesó sus temores de que su amiga, liviana y frágil como una hoja, se desprendiera también de la tierra cuando se debilitara el leve vínculo que la unía a la vida. ¿Cómo? Gritó. ¿Hay en este mundo gente que cometa tal estupidez de morirse porque las hojas caen de una maldita enredadera? Está muy enferma y muy débil, dijo Sue, y la fiebre la ha vuelto morbosa y le ha llenado la cabeza de extrañas fantasías. Yo sí dormía cuando subieron los dos. Sue bajó la persiana y le hizo señas a Bergman para pasar a la otra habitación. Allí se asomaron a la ventana y contemplaron con temor la enredadera. Luego se miraron sin hablar. Caía una lluvia insistente y fría mezclada con nieve. Berman, Berman con su vieja camisa azul, se sentó como minero ermitaño sobre una olla invertida. Cuando Sue despertó a la mañana siguiente, después de haber dormido solo una hora, vio que Jonesy miraba fijamente con aire apagado y los ojos muy abiertos la persiana verde corrida. ¡Levántala! Con lasitud Sue obedeció, pero después de la violenta lluvia y de las salvajes ráfagas del viento que duraron toda esa larga noche, aún pendía contra la pared del ladrillo una hoja de hiedra. Era la última. Conservaba todavía el color verde, oscuro cerca del tallo, pero sus bordes dentados estaban teñidos con el amarillo de la desintegración y la putrefacción. Es la última, dijo Jonesy. Caerá hoy y al mismo tiempo me iré también yo. Transcurrió el día y cuando empezó a anochecer, ambas pudieron aún distinguir entre las sombras la solitaria hoja de hiedra adherida a su tallo contra la pared. Al día siguiente, cuando hubo suficiente claridad, la despiadada Jonesy ordenó que levantaran la persiana. He sido una mala muchacha, Susie. He sido una mala muchacha, Susie, le dijo. Algo ha hecho que esta última hoja se quedara allí. Para probarme lo mala que fui, es un pecado querer morir.
Ahora puedes traerme un poco de caldo y de leche con algo de oporto, por favor. Por la tarde acudió el médico y Sue encontró un pretexto para seguirlo al comedor cuando salía. Hay buenas probabilidades, dijo el médico, tomando en la suya la mano delgada y temblorosa de Sue. Y ahora tengo que ir a ver a otro enfermo en el piso de abajo. Es un señor Berman, un artista según parece. Otro caso de pulmonía. Es un hombre viejo y débil y el acceso es agudo. No hay esperanzas de salvarlo, pero hoy lo llevan al hospital para que esté más cómodo. Y esa tarde, Sue se acercó a la cama donde estaba Jonesy muy contenta y además tejía una bufanda de lana muy azul. Tengo que decirte una cosa, le dijo. Hoy murió de pulmonía en el hospital el señor Bergman. El mayordomo lo encontró en la mañana del primer día en su cuarto, impotente de dolor. Tenía los zapatos y la ropa empapados de frío. No pudieron comprender dónde había pasado una noche tan horrible. Luego encontraron una linterna encendida aún y una escalera que Berman había sacado de su lugar y algunos pinceles dispersos y una paleta con una mezcla de verde y amarillo. Y mira la ventana, querida. Observa esa última hoja de hiedra que está sobre la pared. ¿No es extraño que no se moviera ni agitara al soplar el viento? Ay, querida, es la obra maestra de Bergman. La pintó allí la noche en que cayó la última hoja. Cuento perfecto, es un cuento cerrado, redondo, eh, prodigioso, la verdad, con un final sorprendente. Y es propia de este autor, que de hecho es conocido por esos finales sorprendentes. Y el cuento va hilándose de una manera tan suelta. El lector va captando perfectamente hasta dónde quiere llegar, pero sorprende. Al menos a mí me sorprendió muchísimo. Pero en el trayecto del cuento va también enarbolando una serie de aspectos, no solamente tensos en la narración, en que nos va llegando justamente a un final, o más bien a un clímax, donde finalmente la misma Sue, los lectores, estamos ansiosos de que no se abra esa persiana porque lo más posible es que esa última hoja se hubiera caído por ese viento despampanante que había. Pero no, curiosamente estaba ahí. Entonces, la sorpresa no es solamente para los protagonistas, sino también por el lector. Entonces dice, ¿cómo pudo pasar eso? Pero justamente esa última hoja le hizo notar a esta enferma que la verdad que no, ella tenía tal vez algo de tristeza, es posible que algo de depresión, porque efectivamente no notaba que se estaba mejorando. Pero cuando se dio cuenta justamente del valor de su vida con esta última hoja que seguramente la hizo pensar que había más tiempo para pensar en que uno tenía que fortalecerse y poner parte de uno para restablecerse, fue el minuto en que ella empezó a valorar y a pensar que era importante empezar a rescatar lo más importante de lo que ella había vivido y empezar a tirar para adelante, con esperanza. Yo amo este cuento, lo leo cada vez que puedo, pero me gustaría también escuchar sus impresiones. Partamos por Gabriela. Gabriela, te tiro a ti el guante. Gracias, Trivi. Hola a todos. Este cuento es lo más lindo que hay y quisiera rescatar un tema que es como nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros temores, nuestra fantasía afectan la corporalidad y afectan nuestra salud. El médico se lo dice en palabras clarísimas al comienzo, le dice, ella ha decidido no querer curarse. Esta es una intuición fantástica en 1907, la del médico, que probablemente es producto de su experiencia. Porque hoy día, transcurrido más de un siglo, se ha develado y la ciencia ha podido establecer con bastante exactitud cuáles son las relaciones entre ambos aspectos, entre nuestros pensamientos, nuestra fantasía, nuestro mundo interno, si se quiere,
y el cuerpo. Y sobre todo, como les digo, la neurociencia tiene bastante claro cuáles son esas relaciones, de tal manera que en el cuento también se ve cuando ella retoma de alguna manera la esperanza, ella está aferrada a esta última hoja, y esta última hoja no cae, a ella la lleva a pensar de otra manera, a plantearse la vida de otra manera, a plantearse el futuro de otra manera, y aquello la hace vivir. Y también es fantástico, y cabe destacar la obra maestra de Bergman, que en el fondo hace que una chiquilla joven pueda continuar viviendo. No, el cuento es maravilloso y pone el acento en esta relación tan potente entre nuestra mente y nuestro cuerpo en último término. Eso es lo que quería destacar. A mí me encantó el cuento porque lo que dijo Trini es cierto. Yo como lectora nunca pensé que el señor iba a pintar una hoja. Y dije, se va a caer la hoja y se va a morir la niña. Y anoté varias cosas. Por ejemplo, cuando el doctor habla el poder de la mente ante un proceso en una enfermedad. Es muy cierto. ¿Cuántas veces no hemos visto que las personas ponen el foco? Me va a doler esto, me va a pasar esto, o voy atrasada, lo más probable es que me va a pasar algo. Entonces, el poder de la mente, Gaby a lo mejor después me puede ayudar, es súper fuerte. Yo creo que nosotros como ser humano no nos damos cuenta lo fuerte que es. Y yo por experiencia propia lo puedo decir, porque antes tenía siempre yo tenía pequeñas depresiones crónicas, hasta que un día una persona me dijo lo que tal vez este pintor pintó la hojita, una persona, un doctor me dijo, y me hizo clic lo que él me dijo, y a partir de ese día, las moscas que volaban ya no me afectaban, porque mosca que volaba a mí me afectaba el que se moría. Y a partir de ese día, empecé a ver las cosas de una manera distinta, tal vez más de mi rincón que adentro de la cancha de la persona, que siempre me ponía yo adentro de ese cuadrilátero. Ahora que me pongo de afuera sin ser fría, pero en el fondo la mente es demasiado. Yo creo que la Gaby nos puede decir, hila en lo fino, de repente en las cosas que decimos, y hay muchas palabras que hablan el misticismo de decretar. Yo creo que nosotros decimos algo y es casi como decretar algo. Seré feliz, me voy a morir, y yo creo que la mente va trabajando en eso y no nos damos cuenta. Otra cosa que anoté, lo mismo que dijo la Gaby, algún día pintaré una obra maestra y todos nos iremos de aquí. Claro, él pintó su gran obra maestra, que fue esa hojita, y yo creo que él sabía sigilosamente que iba a mantener a esta chica con vida. Y esa fue su obra maestra. Bueno, ella se fue para su casa y él se fue de la vida terrenal. Me encantó. Y otra parte que decía el cuento, la imaginación parecía adueñarse de ella con más vigor. Claro, ella iba alimentando esto, que se iba a caer la hoja, que se iba a morir, o que simplemente su vida pendía de una hoja, del viento, del clima, impresionante. También anoté, no sé si les ha pasado, no creo que a ustedes les haya pasado, pero a veces colocamos el poder en cosas tan sencillas, o traspasamos el poder a una persona, a nuestro pololo, a nuestro marido, a una amiga. Cuando nosotros traspasamos el poder a una persona y no nos damos cuenta, es increíble que a veces un cambio así, la pérdida de esa amistad, la pérdida de ese pololo, esa pareja, ese novio, se nos va la vida. Es impresionante, y yo anoté eso también. Logró pintar yo creo que Bergman logró pintar el verdadero sentido de su vida, esa hoja, porque como nos cuenta Trini, él había hecho unas rajuños por aquí y por allá, pero esa hoja logró pintar el sentido de su vida, me encantó. También el escritor cuando habla de su mano temblorosa, eso fue bien sutil, su mano temblorosa, ¿será que era la temblorosa del que escribía, de Henry? No lo sabemos. Y también anoté, hoja que no cae
hoja que no había caído, la hoja que no había caído, ella pensó que era mala, que ella había sido tan mala en la vida que por eso la hoja no había caído. Imagínate la imaginación de ella, totalmente derrotista. Me encantó el cuento. En realidad es un cuento maravilloso, profundo y va mucho más allá de lo que el lector cree que está leyendo. Eso es mi comentario que pude acotar para ustedes. Interesante cuento, en verdad. Cuando Trini relató la parte final de la escalera, no lo podía creer. Yo me había adelantado ya, dije, no puedo creer que él pintó esa hoja. No, o sea, el final es genial, genial, es redondo, como dices tú, Trini, me encantó. No pensé, nunca pensé que ese iba a ser el final. Pero el cuento, hay varias cosas que en verdad me llamaron la atención. Una es la amistad de Sue, cómo se hace cargo de su amiga y la acompaña, está con ella. La muerte, me imagino que en aquellos tiempos de esta enfermedad eran muy altas, por lo cual las esperanzas eran bajas. Entonces ella igual se aferraba a un desgano, yo creo, la protagonista. Estaba desganada, me imaginaba como muy deprimida tal vez. Entonces, de alguna forma, como que la muerte, para mí en este cuento es como que viene, más que por la enfermedad, más bien viene más bien como esta forma como de la actitud, como esta actitud. Y siento que en algunos casos, como bien explicaban, en muchos de los casos, la actitud, la forma y cómo nuestra mente es capaz de alguna forma también de sobrellevar y de sobresalir frente a las vicisitudes y a los problemas que tiene la vida. En este caso también de la muerte. Y ahí como que me saltó una pregunta, en verdad, que ¿cómo gana la muerte sobre la vida en algunos casos? ¿Cómo es esta forma de curarse? El pintor, en este caso, supo de alguna forma sostener la vida de esta otra persona con un dibujo, pero él se fue, él murió de la misma enfermedad. Un cuento lindo, en verdad, lindo, lindo, lindo. Y en verdad, como me pasó la semana pasada, uno lee este cuento y uno viene con una expectativa, con una forma, pero cuando lo lee la Trini acá, como que vienen otras cosas, se me vienen otras cosas. Así que muy lindo cuento, felicitaciones. Bueno, me encanta que les haya producido esa reacción, porque yo creo que este hombre es curiosa la vida que tuvo una vida muy accidentada, quedó huérfano a temprana edad y de alguna manera se hizo solo. Ah, pero era muy inteligente, empezó a trabajar en bancos como mensajero, como un poco como el niño de los trajines, y de a poco se fue interiorizando un poco más y finalmente terminó con un buen puesto allí, pero lo pillaron haciendo algunas travesuras. Y finalmente lo declararon culpable después de un juicio y quisieron encarcelarlo, pero él entonces se fue para afuera y vivió mucho tiempo escapando de la justicia. Y con eso él también se dio cuenta, alcanzó a estar también preso. Yo les había mencionado que se había instituido el premio Henry eh, por el talento de los autores jóvenes escribiendo cuentos, y que había mencionado que a Hemingway se lo habían dado. No, a Hemingway no, pero sí a Faulkner, a Woody Allen, a Carver, a Flannery O'Connor, a Raymond Carver. La verdad que es un premio que tiene gran importancia en Estados Unidos, pero les comento a los grandes cuentistas norteamericanos porque evidentemente este hombre caló muy, muy fuerte en la sociedad norteamericana porque con ese estilo irónico, burlón e incluso algo realista de su sociedad, también se hacía cargo de, de acusar algunos mensajes también morales. ¿Ah? Él finalmente lo vivió por contraste, porque él mismo lo experimentó por error, ensayo-error, pero él evidenció
aspectos sociales y personales de la gente que la podía ver, los podía hacer caer en sus propias trampas. Hay muchos ejemplos de sus cuentos, más adelante quizá leamos otros más, pero lo que hace aquí es retratar al ser humano en sus debilidades y retratarse él mismo. Pueden ser muchos de estos cuentos autobiográficos. La verdad que detrás de estas historias hay una perfecta bonomía del ser humano, bonomía, ¿no? El buen hombre, de ahí viene un poco, ¿no? Pero en su esencia, en su naturaleza, hay un deseo de actuar bien. En este cuento, por ejemplo, pensémoslo en el sacrificio que hizo Bernard, ¿no? Se decía que era un hombre viejo, 60 años, hoy día es un joven, pero un hombre viejo que nunca había experimentado la obra de arte que quería, la obra maestra, y finalmente se dio cuenta que dándole vida a una chiquilla joven que no podía darse el gusto de rendirse tan anticipadamente cuando tenía la vida por delante, por una primera enfermedad grave, por un primer aviso en el que se tenía que cuidar, pero que tenía que poner mucho de su parte. Fue una lección moral, sí, efectivamente. Los personajes de O. Henry pertenecen a una clase media, incluso baja, de la sociedad norteamericana, pero son personajes que aparecen con sus luces y sus sombras, y esa es la joya que tiene este hombre, demostrar esos contrastes. Efectivamente, hay sucesos paradójicos y él los aprovecha en forma contundente para escribirlos y de alguna manera hacerle pensar a los lectores en la realidad que a todos nos toca vivir. Yo creo que este personaje es singular, pero como les digo, me encantaría seguir leyendo otros cuentos porque nos van a permitir ver ver a la persona tal como es, pero en un mundo más norteamericano, porque efectivamente aquí él es muy norteamericano para narrar, pero la ambientación y de la época es estupenda también. Muy bien, chiquillos, les cedo la palabra. Oye, me gustaría como ver esta tensión que tú dijiste entre la vida y la muerte. Aquí está muy bellamente puesta. Y fue lo que Freud llamó el eros, en el sentido de instinto vital, y el tánatos. En la chica gana eros, y en el personaje mayor, en Bernard, gana tánatos. Fíjate, pero la tensión está maravillosamente puesta. Y otro aspecto que me gustaría como recalcar es la importancia de la palabra. Mira, la mente, nuestra mente, en el fondo, es palabra y es imagen. Y esos dos aspectos también están recogidos en el cuento. La imagen de la hiedra y las palabras que la niña se dice a sí misma en cuanto a que la llevan a profundizar su enfermedad en un minuto del cuento y en otro minuto la llevan a salir adelante. O sea, si aquí yo pudiera dar un mensaje de verdad, lo doy de todo corazón. Tengamos cuidado con nuestro lenguaje interno. Escojamos las palabras. De verdad que no dan lo mismo. Las palabras crean realidades, como decía Cecilia, nuestra realidad, nuestro entorno. Nosotros tenemos un amplio rango de interpretación de lo que estamos viviendo, y ahí está el sentido, y ahí está cómo nos van a afectar nuestras palabras, nuestras imágenes internas, que además nadie nos pone en la cabeza. Yo dentro de mi cabeza soy lo más libre que hay, porque puedo estar viviendo cualquier situación, pero nadie me va a llevar pensamiento a la cabeza. Soy yo la que los genero, la que los alimento, etc. Ahora, el llamado, si pudiéramos hacer un llamado, humildemente es a eso, a cuidar este lenguaje interno, porque en alguna medida siempre lo podemos escoger. Obviamente hay rangos de interpretación que son elásticos. De pronto a alguien, me imagino, que se le muere un hijo, no tiene mucho rango
para ponerle palabras positivas, o sea, pero siempre va a tener un rango, a veces muy chiquitito y a veces más grande. Pero me encanta como el cuento toma estos elementos y los resuelve y los presenta, no, es fantástico. Me voy a unir a las palabras de Gaby porque hay que cuidar el lenguaje interno y el externo también. De repente con una palabra tú puedes destruir a alguien. No sabes cómo está esa persona. Yo ahora me di cuenta en esta situación de crisis de salud, cómo muchas personas salieron invictas de esta crisis de encierro, de cuarentena, de susto, de sobrevivencia, de que no iba a haber comida, que nos íbamos a morir todos, que se iba a morir un hijo, una amiga, una mamá, un papá. Nosotros que estamos en contacto con mucha gente, yo me di cuenta que las que más tenían herramientas psicológicas o a mano para salir adelante o un hobby, salieron bastante bien, bastante bien. Y las personas que no tenían herramientas, de cómo se llame, la que ustedes quieran, la verdad que la salud mental afectó mucho. Y por eso lo que dice Gaby, las palabras internas, cuidado con eso, y las externas también. Yo estoy súper agradecida porque me rodeé de personas maravillosas y las que no, bueno, ya no están. Y elijo que no estén en mi vida porque no me hace bien, no me hace bien. Y antes yo decía todo que sí, ya sí, voy a acompañar a esa persona, ya sí, total. La verdad que en este año me ha costado muchísimo. He privilegiado mis porque ha sido duro para todos y es lo que dice Gaby, cuidado con las palabras y con el WhatsApp. Uf. Alejandro nos puede dar una cátedra de las palabras del WhatsApp. Alejandro me escribe una cosa y yo la interpreto de otra manera. Yo tan solo quería un poquito, comparto plenamente con Gabriela el tema del lenguaje. El lenguaje genera realidades. Pero también agregaría un poquito de dejar los juicios entre paréntesis. Calmar un poco la mente, pero dejando los juicios entre paréntesis. Yo creo que eso también un poco ayuda a tener malas posturas hacia los demás, a interpretar cosas que a veces no son, dado que tenemos juicios y convicciones desde lo más interior, desde nuestra historia. El lenguaje genera realidades, sí o sí, y me quedo con eso. Así que bueno, aprovecho también a despedirme, a despedirlos también y aprovechar a nuestra audiencia que nos escucha, que nos escriba, a todas las personas que han participado en estos cuentos también y muchas gracias por el hoy. Eso. Muy bien, también yo me despido. Les agradezco muchísimo el aporte de cada uno. La verdad que no solo enriquecen el cuento, sino también el mensaje con el que nos quedamos, ¿no? Y aprovechando las palabras sabias que han dicho todos, creo que evidentemente el lenguaje interno y externo son importantes, pero también el mensaje que nosotros tenemos que transmitirnos permanentemente. Yo recuerdo, a propósito de lo que es la enfermedad, perdone que sea autorreferente, mi madre murió de un cáncer al páncreas, bien doloroso, y le dieron en su momento 6 meses de vida. Y ella era una mujer muy alegre, ¿eh? Y ella optó por un camino personal y dijo, no, yo voy a desafiar esta muerte. Y alcanzó a vivir 1 año y 8 meses por su actitud, por la actitud desafiante ante la muerte. Y la verdad que fue una enseñanza maravillosa y un ejemplo que nos dejó a nosotros de robarle a la muerte cada día. Para ella esa era su misión. Yo creo que en este cuento se revelan este tipo de mensajes, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Tratar de mantener una actitud positiva y desafiante en la vida. Chiquillos, yo me despido con un abrazo grande y nos vemos la próxima semana con otro cuento relacionado que nos inspire un poco el mensaje navideño también. Un abrazo. Quiero despedirme y
a ver, enlazarme en las palabras de Gaby es, si tú puedes dibujar esa hoja en la vida de alguien, háganlo. De todas maneras, háganlo. No cuesta nada. Y hay un tips para los pensamientos que decía la Gaby, que aprendí. Cuando ustedes tengan un pensamiento malo, inmediatamente digan anulado. Porque obviamente los tenemos, somos humanos. Digan anulado, 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 y se anula. Se anula. Tú das la orden contraria al pensamiento negativo. Es un tips que aprendí dentro de tantos talleres que he hecho, y les quiero agradecer la audiencia, les quiero agradecer toda la participación. Dense una vuelta por los videos que tenemos de Talento 5.0 de José María Sánchez, que nos aconseja, sobre todo en estos momentos en áreas profesionales, que estamos en crisis profesionales, preguntándonos qué queremos hacer, o la crisis de los 40. Echen una miradita a esos videos también. A nuestras personas que están tocando música, a Carlos Tironi, que nos está colaborando con sus canciones alegres, y agradecer a Marisol Hume Eriksson en Suecia, chilena, radicada allá en Suecia, y le hizo una tremenda publicidad a la radio Yo Soy Digital Chile, a las personas mayores y a lo que nos dedicamos nosotros. Le agradezco un montón. Ella se dedica a la onironavegación, que son técnicas para dormir mejor, solamente técnicas, y dejar los remedios de lado. Naveguen ahí en los videos de ella porque es muy interesante, y le mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana y los queremos mucho. Chao, chao. Chao, a pintar hojitas. A pintar hojitas.